Hermanos, gracias por estar allí. Dios les bendiga. Estoy muy contento de poder llegar con ustedes otra vez con este nuevo mensaje en esta serie que estamos hablando acerca de Jesús, nuestro pastor. En este día el tema que nos compete es hablar de Jesús, el buen pastor. Quiero que todos digan, Jesús es mi pastor. Amén. Otra vez, Jesús es mi pastor. Y quiero decir a que abran su Biblia en el Salmo 23, por favor, y en Juan capítulo 10, yo tengo mi Biblia aquí, y prepárese porque al final de este mensaje vamos a adorar juntos al Señor con una canción que se llama El Señor es mi pastor, basada en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, dice la palabra, y bien claramente Jesús nos dejó ver allí algo muy, muy importante en cuanto a lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, presta atención a lo que le voy a decir ahora. El Señor no es el pastor de todos. Él es el pastor solamente de aquellos que permiten que Él sea su Señor. Ahora, cuando Jesús nos compara como ovejas, a veces pienso, ¿por qué lo hizo? Y le voy a decir algo muy... Quizá le va a sonar raro, pero presta atención a esto. La oveja es posiblemente del reino animal uno de los animales más torpes, ¿sí? No le diga torpe el que está a su lado, pero la oveja es un animal extremadamente torpe. ¿En qué sentido? Se desorienta fácilmente, pierde el rumbo, no puede estar sola. Es totalmente indefensa, o sea que no muerde, no puede correr, no tiene cuernos, no tiene nada que le pueda defender de las fieras salvajes o los depredadores, y depende totalmente de una persona que sea alguien que le proteja, que le cuide, que le guíe, que le alimente. Y por eso Jesús nos compara con las ovejas. Dice, ustedes son mis ovejas. Y Él dice, yo soy su pastor. Y mira las implicancias que esto tiene. En otras palabras, cuando Jesús dice que Él es nuestro pastor, Él nos está diciendo de que yo soy tu proveedor. Amén. Quiero que diga conmigo, Jesús es mi proveedor. En segundo lugar, Él dice que no solamente es nuestro proveedor, sino que es también nuestro guardador. Él es nuestro protector. Mire, allí David en el Salmo 23 va a hablar y va a decir que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La oveja estaba tranquila cuando veía al pastor cerca con la vara en la mano. ¿Por qué razón? Porque la vara era un instrumento que él usaba para ahuyentar a las fieras cuando venía el lobo. El pastor con la vara golpeaba a los animales, a los depredadores, para que no le hicieran daño a las ovejas. Tranquilo. Tu pastor está allí a tu lado, mirando, cuidándote con la gran vara protectora. Dios es tu protector. Ahora, no solamente Él nuestro proveedor, nuestro protector, Él nuestro guiador. Dice el rey David en el Salmo 23, tú me guiarás por senda de justicia. Cuando Dios nos guía, hay provisión. Cuando Dios nos guía, hay protección. Mire, qué interesante, porque David dice, me lleva por delicados pastos, me hace descansar. Rara vez usted va a ver a una oveja descansando o acostada en el pasto. La oveja solamente se acuesta cuando tiene dos cosas, escuche bien, cuando está llena, cuando se alimentó bien y cuando tiene la seguridad de que el pastor está cerca y de que no hay ningún enemigo alrededor. Si el Señor es tu pastor, Él te va a llevar a descansar porque vas a estar siempre satisfecho. Él va a suplir tus necesidades, mi hermano, escucha bien. Él es tu proveedor, Él va a suplir tus necesidades, te va a dar descanso. Dice David, en delicados pastos me hará descansar. Todos digan descansar. A la persona que está a tu lado decirle, descansa, descansa. El Señor está contigo, Él es tu pastor, te protege, te provee, te cuida, te guía. Dice, Él me guiará a verdes pastos. El Salmo 23 sigue diciendo, unges mi cabeza con aceite. Esta parte es muy importante. Usted sabe que las moscas suelen poner sus huevos en las narices de las ovejas.
Y David dice, tú unges mi cabeza con aceite. Ahora, algo pasaba cuando venían las moscas y ponían esos huevos allí, surgían esas larvas y se metían para adentro y entran hasta el cerebro, y la oveja queda totalmente loca, y muchas veces se ven ovejas que están golpeándose la cabeza por alguna piedra, por alguna roca, por esa larva que entró allí, y hasta incluso algunas se matan de esa manera porque tienen eso en el cerebro. Cuando él dice, unges mi cabeza con aceite, el aceite era para espantar estas moscas, para que no llegaran hasta la oveja. Mire, cuando la Biblia habla de aceite, de ungir, habla de la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos cerca del pastor, cuando permitimos que Él nos rodee, ningún mal nos sobrevendrá. Dice la Biblia eso. Él nos va a proteger, Él nos va a ungir. La presencia de Dios te va a guardar de cualquier cosa que pueda hacerte daño, porque Él es tu pastor. Él te cuida. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que yo quisiera, por favor, que en este momento digas, Señor, sé mi pastor, ¿sí? Repito, Dios no es el pastor de todos, es solamente el pastor de aquellos que le permiten que Él sea su Señor. Así que vamos un poquito a Juan capítulo 10, donde el Señor nos habla acerca de que Él es nuestro pastor, y vamos a leer juntos esta palabra. Juan capítulo 10 dice así, de cierto os digo, el que no entra, 10:1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Atención ahora. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas, escucha ahora, oyen su voz. Todos digan, oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mire qué interesante esto. Hay dos cosas muy lindas acá. Dice que las ovejas oyen su voz. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Si sos oveja, tenés que escuchar la voz de Dios. Romanos va a decir que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo voy a ser guiado si no puedo escuchar su voz? Es imposible hacer su voluntad si no somos guiados por Él. Y sus ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, dice el versículo 3. Ahora presta atención. Dice que Él las llama por su nombre. Mi hermano, mi hermana, escucha bien. Usted no es una oveja más del montón. El Señor conoce tu nombre. Él sabe tus necesidades. Conoce tu número de teléfono. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe específicamente cuál o qué hay en tu corazón y lo que te está en este momento oprimiendo, porque Él es tu pastor, dice aquí. Él conoce tu nombre. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Quiero invitarte a ver un pequeño video. Preste atención a esto, cómo las ovejas escuchan la voz del pastor. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them.
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Las ovejas escuchan y porque conocen la voz de su pastor. Ahora escuche bien, si usted no está escuchando la voz del pastor, puede haber por dos razones puede ser. En primer lugar, usted no tiene una relación con él aún porque no ha nacido de nuevo, no tiene todavía el Espíritu Santo adentro, no es cristiano, todavía no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, o quizás sea porque no está invirtiendo suficiente tiempo para escuchar al pastor, para aprender a escuchar al pastor. Mi hermano, como hijos de Dios y como ovejas del Señor, Él nos manda y nos ordena que nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Le dice aquí, mis ovejas me siguen porque conocen mi voz. Versículo 11, leamos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 17:3? El Señor hablando, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mi hermano, ser cristiano implica conocer al Señor, poder oír su voz. Dios estuvo hablando hoy, y a veces pienso en la parábola del sembrador. Nos habla de 4 tipos diferentes de personas o de corazones. La primera, el primer tipo de suelo, era aquella persona que tenía el corazón cerrado. La segunda tenía un corazón poco interesado, no le preocupaba mucho, poco profundo. El tercero estaba totalmente enmalezado por otros placeres, otras cosas. Y el último era una buena tierra. ¿Sabes qué? El problema no está de aquel lado, el problema está de aquí. No es que Dios no esté hablando, Dios te habló esta mañana. El problema es que muchas veces yo estoy tan ocupado, tengo tan poco tiempo para Él, que no le dedico tiempo y no lo puedo oír porque no le presto la debida atención. Dios te está hablando en este momento y quizás te está llamando a través de este mensaje a tener más tiempo con Él, a profundizar tu relación con el Señor. Eso quizás es lo que Dios te está diciendo. Por eso dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. En este pasaje, le doy gracias a Dios por este pasaje. ¿Sabe por qué? Porque este pasaje habla de usted y de mí que no somos judíos. El rebaño del Señor en principio era el pueblo judío. Y dice, cuando habla de estas otras ovejas que tengo que traer, hablaba de nosotros, los que éramos gentiles, los que no éramos judíos, y fuimos incorporados dentro del cuerpo de Cristo, dentro del rebaño del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero me quiero detener específicamente hoy en el capítulo 10, versículo 27. Vamos a la Biblia nuevamente. 10:27 dice así, mis ovejas, leamos juntos, oyen mi voz y yo las conozco, y después que dice, y me siguen. Pregunta, ¿es posible oír a Dios? Miren lo que dice ahí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pregunto, ¿es posible oír a Dios? Dios nunca nos pediría algo que no sería posible. Si Dios nos dice que quiere que lo conozcamos y quiere que oigamos su voz para después seguirle, es porque es posible oírlo.
Ahora, escuche bien. ¿Usted sabe cuál es la diferencia principal entre un cristiano nacido de nuevo y entre un no cristiano? Y es esto, es la palabra relación. El no cristiano, el que no tiene el Espíritu Santo, no tiene relación con Dios aún. En otras palabras, no puede escuchar a Dios. Jesús lo dijo cuando habló del Espíritu Santo. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Pero si usted recibió a Jesucristo, tiene al Espíritu Santo y por ende puede escuchar la voz de Dios. Y si no lo está escuchando es porque no está dedicando tiempo suficiente a oír la palabra del Señor. Lamentablemente, para muchos cristianos, la palabra relación no es algo habitual, no tienen relación personal con Él. Quizás tengan el Espíritu Santo, pero para muchos esa relación no incluye comunión. Amén. Todos digan comunión. Es lo que Dios quiere tener con nosotros. Para muchos, su vida de oración consiste en dispararle a Dios nuestras peticiones o nuestra lista de las cosas que Dios tiene que hacer por nosotros en el día, ¿no? Nos vamos a orar y bueno, Señor, aquí te va. Y empezamos, le disparamos a Dios toda. Mira, Señor, mi trabajo, mira mis hijos, mira mi familia. Amén. Y ya me voy. No. ¿Sabe qué? Sería muy triste tener una relación con alguien que nunca nos habla, en verdad. Sería muy triste. Imagínese estar casado o tener una amistad con una persona que solamente usted se habla y la otra persona nunca le habla y nunca dice nada. Dios quiere hablarte. Amén. Quiero que le mire a la persona que está a tu lado y le diga, Dios quiere hablarte. Dígaselo, Dios quiere hablarte. Muchos han dicho, incluso teólogos han dicho que Dios habló en el pasado, pero paró de hablar cuando se completó el canon. Y eso es una mentira terrible. Dios nos creó a su imagen y semejanza como seres comunicativos. Dios es un Dios comunicador. Y yo veo un Dios en la Biblia que constantemente está hablando. Lea la Biblia y dijo Dios y habló el Señor y dijo el Espíritu Santo. Dios hoy quiere seguir hablando. ¿Y por qué Dios nos va a crear con esa capacidad de comunicarnos si ya no nos va a hablar hoy? Dios desea establecer una relación de intimidad, de comunión. Y yo quisiera que lleves tu relación con Dios a un segundo nivel, a poder oír, a poder escuchar la voz de Dios. Ahora escuche bien, escuchar a Dios no es algo que hacemos, es algo que somos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos escuchar a Dios porque somos suyos, porque somos sus ovejas, porque tenemos derecho, no es algo que hacemos. Mucha gente dice, ¿y cómo puedo hacer para escuchar a Dios? No tienes que hacer nada. El hecho de oír a Dios es algo innato, algo que yo traigo adentro porque soy hijo. ¿Sí? Es como los niños. Los niños tienen la capacidad de comunicarse ya incorporada, nacen con ese chip y apenas nacen y empiezan a gritar, empiezan a hablar. Ahora, es cierto, tienen que aprender a hablar. Tienen que aprender a comunicarse correctamente y cuando empiezan a escuchar a los padres y a repetir mamá, papá, ellos empiezan a hablar. Por eso Dios nos creó con la habilidad de comunicarnos. Dios nunca tuvo la intención de que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios. Y yo creo que Dios tiene tantas cosas para decirte. Dios tiene tantas cosas hermosas que decirte. Es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Ellos no pueden comunicarse. Bueno, pueden comunicarse en un cierto nivel, pero no como nosotros. Nosotros podemos expresar sentimientos. Podemos expresar nuestros pensamientos hacia Él y hacia otras personas. ¿Sí? ¿Ya se preguntó alguna vez por qué los perros ladran toda la noche? Y están ahí, uf, 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 y ladrando y ladrando. ¿Qué están diciendo? Pues no pueden comunicarse. Usted deje
Usted no es un animal, es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios te creó con la capacidad de hablar con Él y de oír su voz. Entonces, en primer lugar, comunicarnos con Dios es posible porque es algo innato, ¿sí? Segundo lugar, aunque es innato, tiene que ser aprendido. Y en tercer lugar, tiene que ser madurado. Los niños aprenden a hablar, pero aún así tienen que aprender a expresarse y a decir cosas y qué y cuándo. Recuerdo hace unos años atrás, cuando Seba era pequeño, estábamos en un consultorio médico, había 10, 15 personas, silencio total, nadie hablaba. Y del otro lado había una persona con una tremenda, increíble nariz, grandísima su nariz. Y Seba era un niño, tenía creo 5 años o 4 años, lo ve a la persona del otro y dice, papi, ¿por qué esa persona tiene la nariz tan grande? Dijo así. Yo quería decir, trágame tierra, Señor. ¿Por qué? Porque aunque saben hablar, aún no han aprendido a expresar lo que está correcto y lo que no. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, aprenderemos a hablar con Él. Aprenderemos a expresar nuestro corazón. Es natural para nosotros poder hablar con Él. Yo quiero que escuche bien y preste atención a esto. Dios es tu pastor y Él quiere hablarte. Jesús es el buen pastor. Si yo no aprendo a escuchar su voz, será muy difícil poder obedecer y cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Dios tiene algo muy especial contigo, con cada uno de nosotros. Y Él necesita que escuchemos sus direcciones. Dios habla todo el tiempo. El problema no está de aquel lado, el problema está de este lado, que estamos con el corazón endurecido, estamos tan atareados, estamos tan confundidos quizás con muchas cosas, como dice la parábola del sembrador, con malezas que nos impiden oír la voz de Dios. Pero Dios quiere escucharte. Dios quiere escucharte y quiere que tú lo escuches. Y si inviertes tiempo lo vas a poder oír claramente. Quisiera que todos abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Este salmo es maravilloso. Recién estuve hablando un poquito acerca del salmo. Y dice así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Leámoslo juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mire qué lindo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén por eso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí estaban los lobos, ahí estaban las fieras salvajes. Sin embargo, dice David, ahí están mis angustiadores, pero yo estoy tranquilo porque estoy en tu presencia, pastor. Una cosa más, ¿sabe que la vara del pastor era un elemento para proteger a la oveja? Y también era un elemento usado para disciplinar a la oveja. Cuando había un corderito que quería apartarse de la manada y quería ir por su camino, la Biblia nos cuentan los pastores que tomaban a esa oveja y con esa vara quebraban la pierna de la oveja y después la cargaban sobre sus hombros hasta que esa pierna se volvía fuerte y sana nuevamente, para que esa oveja aprendiera a no irse del rebaño, del redil, para no ser devorada por algún depredador. Dicen los pastores que esa oveja se convertía en su mascota, era como su mascota, ahí al lado, porque con esa cercanía había aprendido a tener una relación íntima con el pastor. Y a veces pienso en lo que David dijo aquí en los Salmos, dijo, antes de haber sido quebrantado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántas veces el pastor no tiene que agarrar la vara de la disciplina y darnos uno? Porque somos tan tercos y queremos ir por nuestro camino. Y Él por amor nos disciplina. Entonces se cumple lo que dice la palabra. El Señor hiere y sana.
Y yo declaro que Dios te va a sanar de las heridas quizás de años que trajiste porque estuviste corriendo como las cabras. A veces corrimos como las cabras por los montes, nos herimos, nos lastimamos. Pero cuando venimos a Cristo, Él dice que unge nuestra cabeza con aceite. Yo declaro que el Señor en este día te va a ungir con su aceite sanador, te va a sanar, te va a restaurar. Mire cómo termina el Salmo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo no sé cuáles son tus angustiadores, quizás economía, finanzas, quizás algún problema de enfermedad o relacional, pero yo declaro que el Señor en este día pone una mesa servida con manjares delicados delante de ti, porque hoy vas a pasar a ser parte del rebaño del Señor. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi amado, cuando usted permita que el Señor sea su pastor, la bendición la llevará atada al cuello. Donde quiera que vayas, la bendición te seguirá. Lo que toques prosperará. Lo dice aquí la Biblia. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Alguien fue inspirado por Dios para ponerle melodía a este salmo, es el Salmo 23. Y esta canción está basada en los 3 primeros versículos del capítulo 23, el Salmo 23, 1, 2 y 3. Y yo quisiera que la cantemos juntos. Y cuando la cantemos, usted diga, Señor, tú eres mi pastor. Tú eres mi sanador. Tú eres el que unge mi cabeza, el que me guía. Hoy quiero que me guíes. Quiero que me protejas. Quiero que me sustentes. Él es tu proveedor y Él va a cumplir sus promesas en tu vida. Vamos a cantarlo juntos. Si quiere ponerse de pie, por favor, póngase de pie y haga de esta canción su oración y diga, Señor, yo quiero que a partir de hoy seas mi Señor y mi Salvador. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Decimos otra vez, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo fuerte, nada me faltará, nada me faltará. Quiero hacerte una invitación que en esta noche puedas invitar a Jesucristo a ser Señor y Salvador de tu vida. No importa dónde estés, pero quisiera que repitas esta oración conmigo. Si hoy quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, repetí esta oración. Levanta tu mano bien alto y decir, Señor Jesús, quiero que seas mi pastor. Te recibo en este día como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname, porque mucho tiempo anduve lejos de ti, huyendo, pero hoy vuelvo a tu rebaño. Hoy vuelvo a tu casa, hoy vuelvo a tus pies. Acéptame, adóptame, perdóname mis pecados. Tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Si usted hizo esta oración, yo quiero invitarle a que usted salga a su lugar y venga hacia el frente. Queremos orar por usted. Hay personas aquí que van a orar por usted. Por favor, venga corriendo, vamos. Si quizás estuviste
apartado del Señor y hoy decidiste volver a los pies de Cristo, por favor, vení corriendo a los pies de Cristo. No dejes pasar esta oportunidad. Dios te trajo aquí para que hoy puedas reconciliarte con Él. Mientras cantamos otra vez la canción, vengan adelante, queremos orar por cada uno. Quizás estás enfermo, hoy queremos ungirte. Hoy el Señor quiere ungirte con el aceite de su presencia y sanarte. Quizás estás, como dice aquí, angustiado. Él quiere poner una mesa servida para ti porque Él te ama. Ven a los pies de Cristo, ven, rápido, vaya pasando y vamos a orar por cada uno. Cantamos otra vez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo fuerte, el Señor es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Diga conmigo, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo fuerte, nada me faltará, nada me faltará. Amén, amén, amén. Quédese ahí, por favor, queremos orar por usted. Dios te bendiga. Declaro sobre tu vida bendición, paz, prosperidad, alegría, gozo en el Espíritu Santo. Bendiciones.